de lo de la CIA en Chihuahua al día de hoy, lo que ha pasado, se ve de manual cómo esta estrategia mediática está usando los mismos elementos que han usado en otros países. Es decir, el uso de Calderón y de Fox como figuras recuperadas que realmente desde una contravisión son traidores a la patria. Bueno, ellos salen como reformadores, Zedillo también aparece de vez en cuando, en fin, estos personajes de la historia mexicana de la traición, vistos como demócratas, recuperados en este momento en que se está atentando de tal manera contra la soberanía. ¿Cómo se está atentando con los aranceles, con los discursos de Trump contra todos los gobiernos de izquierda, con Marco Rubio acosando Cuba, en fin, todo el contexto? En este caldo de cultivo, los medios de comunicación son la voz expresa de esos intereses. Y entonces, a mí me parece que Grupo Fórmula, por ejemplo, de la mano de TV Azteca, tendrían que ser dos grandes conglomerados mediáticos que se les quitara el derecho hoy, o el aparente derecho a lo que están haciendo, porque están haciendo un trabajo de propaganda bastante llamativo, golpista, que tiene esos nombres en esos canales. Maru aparece en Grupo Fórmula, Fox aparece en Grupo Fórmula, Calderón aparece en Grupo Fórmula. ¿Es un medio de comunicación? No, es un medio de propaganda. La propaganda en momentos de guerra es cuando más sirve. Hoy es lo que estamos viendo. Te van a acusar de censura. Es un centro de propaganda de genocidio, Tal cual. porque eso es lo que es Calderón. Es un centro de propaganda de intervencionismo, es un centro de propaganda de terrorismo, de narcotráfico, y de crimen organizado y de narcotráfico. Eso es lo que se convirtió Grupo Fórmula y lo que se han convertido muchos medios. Pero qué importante es poner Grupo Fórmula, porque es evidente que ahí es donde tienen este epicentro, en donde van estos personajes que en cualquier otro país del mundo no tendrían por qué salir en los medios de comunicación por el daño profundo que le hicieron al pueblo de México y que hoy tienen una representación legitimada por estos medios de comunicación que son centros de, como tú lo dices, de propaganda. Comentarios sobre esto para irnos a Coahuila. Pues no me parece una casualidad de que haya elegido Luisa María Alcalde en su programa, bueno, en su vespertina nueva en Palacio Nacional, como primer ejemplo. ¿Ya se estrenó? Sí, ya se estrenó, como primer ejemplo de fake news, el programa en Radio Fórmula de Azucena Oresti. Ahí lo dejo. Lo eligió como el primer caso para desmentir fake news. Ándale, entonces tiene mucho sentido. Sí, estamos claro. ahí, bueno, no nos pusimos de acuerdo, no vayan a decir que nos estamos poniendo de acuerdo con la presidencia. Somos periodistas independientes. Y hay una parte en la carta que dice, para ser más claros, algunos funcionarios de Estados Unidos están tramando debilitar a Morena. Tramando debilitar. Ya no lo pone como una hipótesis, sino lo está asegurando. Tramando debilitar a Morena y fortalecer a la oposición de derecha en México con la idea de volver a disponer de un gobierno entreguista, corrupto, mafioso y cruel. Y por lo mismo, vulnerable, subordinado y fiel a sus designios intervencionistas. A ver, Jesús, empezamos contigo. ¿Cómo viste esta parte? Ya abiertamente dice, están tramando. Lo que yo digo que es el Estado profundo de Estados Unidos con la oposición de derecha en nuestro país. Pues yo creo que el más evidente es el embajador, ¿no? Roland Johnson, el boina verde, el que está operando esta cena que se... ¡Ay, de veras! Que se organizó con fondos de Salinas Pliego. Sí, la American Society, no sé la qué. La American Society en México, algo así se llama. Y donde vimos a la clase empresarial, la clase política, la clase mediática, departiendo gustosamente ante una ausencia. No fue el embajador, creo que fue muy prudente en ese sentido, pero no necesitamos su presencia para saber que estaba ahí. ¿Pero sí mandó un mensaje o no mandó un mensaje? Supuestamente mandó un mensaje. ¿Un video? Una disculpa de por qué no pudo ir. Pero ahí es donde propone como un tratado, como un TEMEC en materia de seguridad. Que si lo ves con lupa, es lo que están buscando, ¿no? Que todo el territorio de nuestra América, que todo el continente americano sea como estratégico para la seguridad nacional de Estados Unidos, ¿no? Sí, es muy peligroso eso. Recorrer la frontera, que es lo que han querido siempre, hasta Guatemala, al sur de nuestro país. Aunque yo creo que no
comparto la visión o, no, o lo que se está queriendo como crear del intervencionismo de Estados Unidos, porque Estados Unidos no está interesado en gobernar a nuestros países. Hay que ser claros en esto. No especulemos. Estados Unidos quiere romper a nuestros países. Quiere una Argentina que al día siguiente de que gana Milei, está el país afuera de las calles manifestando que no, por favor, no se lleven nuestros recursos, por favor, no cierren las escuelas, las universidades, por favor, necesitamos recursos para los hospitales. Quiere un Chile como con Kast, donde al día siguiente que gana Kast, están los chilenos, es imposible tener un régimen represivo, autoritario, libertad de expresión. Quiere un Bolivia, quiere un Perú, quiere un Ecuador. Bueno, quizá ahora veamos algo diferente en Perú. Esperemos los resultados oficiales porque pudo haber ganado la opción de izquierda. Pero quiere países rotos donde no quiere gestionar el tal provincia, tal departamento, tal municipio. Lo que necesita es un gerente que le diga sí a todo. No importa que esté rota la sociedad. Y ese es el proyecto que le están ofreciendo. A lo que quería llegar es que ese es el proyecto que le está ofreciendo la oposición. No le está ofreciendo un proyecto de país, una visión alternativa al obradorismo, no está ofreciendo... ¿Como la administración del desastre? Exacto, lo que están ofreciendo, porque lo saben, este país es la mitad o más de la mitad, yo me atrevería a decir, la mayoría es obradorista. Le guste o no a quien lo quiera aceptar. Si llegara una opción en estos momentos de la oposición, tendría un país en llamas. Y eso es lo que quiere Trump. No quiere gobernarnos, no quiere administrarnos, quiere un gerente que le firme todo lo que necesite, como lo fue en su momento Peña Nieto, Calderón y Fox. Y eso es lo que a mí me preocupa cuando Andrés Manuel plantea eso. No viene aquí un ejército de norteamericanos a tomar la Secretaría de Hacienda, tomar la Secretaría de Seguridad. No, desde la Casa Blanca le van a estar llamando a alguien que va a tener encendido el país, que no va a poder gobernar, un tipo Peña Nieto, me recuerdo ese sexenio, que simplemente le va a decir sí a todo. Milei, un Bukele, un Pelele. Eso es lo que quiere. Esa es creo que la visión de esta carta. Entonces, sí traman, pero traman esto que estás diciendo. Yo creo que traman un no Salinas Pliego que sea sordo a lo que la sociedad pide, exige, demanda en las calles. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Es provocador lo que está planteando Jesús? ¿Traman o no traman? Y si traman, ¿qué traman? Sí me parece que tienen, o sea, coincido en que tienen muchas ventajas políticas de los países divididos. O sea, de esto que ahora se ha mencionado tanto tiempo, de tantas veces, de balcanizar, ¿no? Como esta idea de separar, desunir, fragmentar y consolidar un poder a través de las oligarquías o los presidentes que sí ganan elecciones, pero absolutamente dispuestos a subsumirse a ese poder. Sí creo que es el caso, o sea, el caso más emblemático de los días recientes de esto es Bolivia. Definitivamente una serie de leyes ultra privatizadoras de entrega absoluta de los recursos estratégicos de litio en el caso de Bolivia y una permanente estado de excepción desde que esas leyes se decretan para que el pueblo boliviano no defienda sus recursos, ¿no? Y ahí eso... No solo ganan litio, ganan disponibilidad económica porque los gobiernos de Latinoamérica empiezan a comprar armas, ¿no? A Estados Unidos o Israel para ser usadas contra su población. Entonces también se enriquecen de la guerra. Efectivamente es un juego que tienen que hacer porque no están dispuestos tampoco a perder esos recursos que para ellos son suyos. Vale. O sea, dijo Jesús ahorita, ellos quieren extender su frontera hasta Guatemala, bueno, hasta la Patagonia. O sea, ahora realmente para ellos tomar México significa visualizar Sudamérica sin límite. Sin límite. Tienen todo el territorio, por eso también en las próximas elecciones ver lo que pasa en Colombia es fundamental, porque sí están teniendo, digamos, lo que tenemos que confiar es en la legitimidad de la Cuarta Transformación y el poder popular, pero del lado de la oposición y de Estados Unidos sí está creciendo una intensa campaña mediática, propagandística, militar, con ejercicios de guerra ya estratégicos. El caso de Chihuahua es un ejercicio de guerra. Claro. Se ha convertido en las dos, ¿no? Esta mujer parece payaso, pero realmente es, es golpista. Entonces sí estamos en distintos panoramas en Norteamérica, en Sudamérica, en el centro de México, panoramas complejos de organización de la política. Claro.
No, eso que dices de Chihuahua es muy importante por lo que tú decías en el bloque pasado, el que no perdamos tampoco la construcción de la narrativa. Es evidente que lo de Chihuahua, ahí estaba un centro de operaciones de la CIA. Lo que buscaban es un centro de operaciones de la CIA. Además, hay varios datos que nos dejan ver que sí. Estos personajes de la CIA que murieron tenían uniformes de las instituciones locales. Y operaban no en un lugar que decía agencia CIA, ¿no? La CIA, No. ¿no? O el Pentágono, Sí. no. O Una sea, torre centinela. operaban adentro de las instituciones de Chihuahua. Estaban infiltradas con uniformes, porque no estaban con los uniformes de la CIA. Bueno, no sé si tengan uniformes los de la CIA, ¿no? Pero no estaban como civiles, sino estaban uniformados. O sea, hay que decirlo. En Chihuahua se estaba llevando a cabo un centro de operaciones clandestinas de la CIA. Y no sabemos cuántas cosas. ¿Desde cuándo están operando? Lo que sí sabemos por las filtraciones que llevaba meses. No sabemos Sí, que no cuántas. era la primera vez. No era la primera vez, sino que llevaba muchos meses. Y otra cosa, no sabemos cuántas cosas de las que han pasado en nuestro país se operaron desde ahí. Así, Claro. así de sencillo, ¿no? O sea, ese es el nivel de todavía, del poder que tiene. Ahora, solo para cerrar este tema, porque tenemos otros dos que me interesaría saber sus opiniones. El hecho de esta parte de México es un poco más complicado. Por eso creo que la guerra mediática tiene de nuevo un papel fundamental. Sí. O sea, si tú ves lo que pasó en Venezuela para secuestrar a un presidente venezolano, claro, tiene que haber unos elementos internos de traición o elementos internos en donde se negoció. Pero también el país estaba ya, de alguna forma, dividido en cierta forma por mucho de esta guerra mediática. Lo que pasó en Ecuador cuando incluso hubo pleitos internos, ¿no? Entre Rafael Correa y el sucesor, y que el movimiento se peleó internamente y provocó que, bueno, obviamente se perdiera y que llegara a la derecha. En todos los otros países hemos visto más o menos eso. En México, con lo que acabas de decir, que la mayoría del pueblo es obradorista, por eso tiene más sentido todos estos ataques mediáticos ilegales que se están haciendo desde Estados Unidos, porque lo que están buscando es tal vez debilitar la credibilidad, desmoralizar el movimiento de transformación y a la gente la mayoría que apoya, para que entonces la gente diga, no, pues sí, estamos inundados de narcocorrupción, que vengan los gringos. Claro. Y no les sea tan difícil. Estoy de acuerdo en eso. A lo mejor no una invasión como tal con las tropas, aunque Estados Unidos es capaz de hacerlo, ¿no? Y no necesita las tropas. Si tiene agentes encubiertos en nuestro país, pueden operar violencia en nuestro territorio sin que haya marines y tropas estadounidenses en nuestro territorio, ¿no? Al final creo que sí están manejando la guerra mediática para este objetivo. Porque son a los medios. Porque son dos formas de invadir el país, son dos formas. La obvia, la militar, creo que encresparía los ánimos, sacaría que todos mostráramos el pecho nacionalista, etcétera. Y es muy difícil adherir a un mexicano promedio a Trump. Digo mexicano promedio, no estoy hablando de un panista o de Claudio X González, ¿no? Un mexicano promedio es muy difícil que simpatice con un millonario de Brooklyn, multimillonario de Brooklyn, que nunca trabajó en su vida. Sí, un estafador inmobiliario de Nueva York. Pero contaminas, intoxicas el ambiente con esta idea de la narcopolítica, apuntas a unos responsables y pones a una alternativa supuestamente como lo son ya 40 tipos de la oposición. Eso es lo que está buscando, atizar la indignación, la rabia, la furia, y quieren una Maru Campos, en la presidencia, es lo que es lo que ellos están ofreciendo al país. Ya ni siquiera a mí me gusta ahora que estamos en una época mundialista, la metáfora de quieren un encuentro México-Estados Unidos. Ese es realmente el 2027-2030, un México-Estados Unidos. ¿Es eso? Porque la oposición no tiene opción. O sea, la oposición es Estados Unidos, hoy más que nunca. Sí, la oposición pero hoy más que nunca y abierto, ¿no? La Casa Blanca y la peor Casa Blanca, la de Donald Trump. Y contra eso nos estamos enfrentando. Contra eso está enfrentando Palacio Nacional, contra eso está enfrentando Morena, contra eso está enfrentando la coalición 4T. Todas las operaciones que pueda desplegar, incluidas la mediática, en México, la Casa Blanca. Sí. Y en eso hay quien se está prestando. No, y no creo que sea gratis y no creo que sea barato. Bueno, es muy importante eso porque se perfila que los eventos, toda esta gira de medios de comunicación de Maru Campos, más allá de que es muy limitada y es una payasa, más allá de todo eso, o sea, evidentemente que vemos que el mensaje era Estados Unidos. A mí no me importa la soberanía, puedo ser tu representante, hazme tu candidata, ¿no? Claro. Y el evento masivo allá en Chihuahua era lo mismo.
el que estuviera ahí Calderón es sintomático. Y no era un evento para las y los mexicanos. Claro. O sea, nadie en México puede defender a una mujer que sirve a los intereses gringos, a los intereses del peor Estados Unidos, como tú bien lo dices, ¿no? Del peor Estados Unidos, de la peor Casa Blanca. Y entonces creo que también es un evento para decirle a los gringos, acá está tu candidata, acá está tu partido. Okay. Y el sello de garantía de que así va a ser es Felipe Calderón. O fue Felipe Calderón, ¿no? Imagínate, una persona tan abordada por Estados Unidos. A ver, rápidamente, demandan a López Obrador en la Corte Interamericana el PAN. Y lo hace en este contexto. Y lo que tú decías, Marcela, hoy tiene más sentido. Hace ratito lo dijiste. Esta lucha, esta guerra de narrativas en donde ahora resulta que López Obrador es el demandado, y lo dijo ahorita Ciro porque lo vimos en el clip, en donde dice López Obrador entregó a millones de familias mexicanas a los brazos o al poder del crimen organizado. Y luego el PAN demandándolo por justamente ser parte del crimen organizado. Es una guerra, es un terrorismo mediático que tiene pues una acción que también es mediática, el ir a demandarlo y todo eso es mediático, ¿no? Más que nada, pero logra esa parte de decir, mira, López Obrador está demandado, y está demandado por criminal, por narco. Sí, también recuerdo la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, es una organización también que procura hablar de libertad de expresión y de ciertos temas contra los gobiernos de izquierda en ciertos momentos simbólicos. Si no fuera de manual los golpes de Estado para los que se usan los medios, no sabríamos qué está pasando ahorita y lo podríamos ver por secciones. Pero desde si hacemos la cronología contando lo de Maru Fields, dicen, Maru Campos, de lo de la CIA en Chihuahua al día de hoy, lo que ha pasado, se ve de manual cómo esta estrategia mediática está usando los mismos elementos que han usado en otros países. Es decir, el uso de Calderón y de Fox como figuras recuperadas que realmente desde una contravisión son traidores a la patria. Bueno, ellos salen como reformadores, Zedillo también aparece de vez en cuando, en fin, estos personajes de la historia mexicana de la traición, vistos como demócratas, recuperados en este momento en que se está atentando de tal manera contra la soberanía. ¿Cómo se está atentando con los aranceles, con los discursos de Trump contra todos los gobiernos de izquierda, con Marco Rubio acosando Cuba, en fin, todo el contexto? En este caldo de cultivo, los medios de comunicación son la voz expresa de esos intereses. Y entonces, a mí me parece que Grupo Fórmula, por ejemplo, de la mano de TV Azteca, tendrían que ser dos grandes conglomerados mediáticos que se les quitara el derecho hoy, o el aparente derecho a lo que están haciendo, porque están haciendo un trabajo de propaganda bastante llamativo, golpista, que tiene esos nombres en esos canales. Maru aparece en Grupo Fórmula, Fox aparece en Grupo Fórmula, Calderón aparece en Grupo Fórmula. ¿Es un medio de comunicación? No, es un medio de propaganda. La propaganda en momentos de guerra es cuando más sirve. Hoy es lo que estamos viendo. Te van a acusar de censura. Es un centro de propaganda de genocidio, tal cual. Porque eso es lo que es Calderón. Es un centro de propaganda de intervencionismo, es un centro de propaganda de terrorismo, de narcotráfico y de crimen organizado y de narcotráfico. Eso es lo que se convirtió Grupo Fórmula y lo que se han convertido muchos medios. Pero qué importante es poner Grupo Fórmula, porque es evidente que ahí es donde tienen este epicentro, en donde van estos personajes que en cualquier otro país del mundo no tendrían por qué salir en los medios de comunicación por el daño profundo que le hicieron al pueblo de México, y que hoy tienen una representación legitimada por estos medios de comunicación que son centros de, como tú lo dices, de propaganda. Comentarios sobre esto para irnos a Coahuila. Pues no me parece una casualidad de que haya elegido Luisa María Alcalde en su programa, bueno, en su vespertina nueva en Palacio Nacional, como primer ejemplo. ¿Ya se estrenó? Sí, ya se estrenó, como primer ejemplo de fake news, el programa en Radio Fórmula de Azucena Oresti. Ahí lo dejo. Lo eligió como el primer caso para desmentir fake news. Ándale, entonces tiene mucho sentido. Sí, estamos claro. ahí, bueno, no nos pusimos de acuerdo, no vayan a decir que nos estamos poniendo de acuerdo con la presidencia. Somos periodistas independientes. Oye, Jesús, tenemos que irnos a pausa, pero una primera impresión, porque para este tema a ti te interesaba mucho, el tema de Coahuila. ¿Qué pasó? Yo creo que ganó todo el PRI. Ganó el PRI. Desafortunadamente para el PAN, perdió todo el PAN. Era el único
Es la única buena noticia. La única buena noticia. No, sí, también. Pero sí tenía representación el PAN. Sí, ¿O? A ver, tenía un arraigo. De hecho, sé serio en eso. En serio, está circulando una información de cómo ha ido disminuyendo de tener el 40 y tantos, 30 y tantos % a esta elección ¿En tener serio? 2.3% para perder el registro. ¿Qué pasó? El local. ¿El PRI se comió al PAN? El PRI canibalizó al PAN como lo hizo el PAN y el PRI en su momento con el PRD. Todos los votos, todo el ejercicio electoral, toda la operación política de terreno se fue directamente para el PRI. Lo supo hacer muy bien pero no estamos hablando de que el PRI ganó. El PRI retuvo un territorio que ya tenía, ya era de ellos el Estado. Y Morena gana el segundo lugar. Eso yo creo que debe también analizarse muy bien porque pero el segundo lugar defiende muy abajo, ¿no? Pues por lo menos no va a perder el registro y tiene 20 y tantos %. Caray, tiene 20 y tantos %. Sí, bueno. Arrasó en ese sentido. O sea, no ganó con ningún distrito ahí. No ganó de los 16 en disputa. Si se confirman los 16 para el PRI, Morena tendría de los 25 lugares en el Congreso 5 y los 4 más se repartirían el resto 1 para cada partido político. Perdedor. Sería PT, sería Verde y después en quinto lugar podría ser el PAN. El PAN, pero ya PAN sin registro. Exacto. Lo cual lo convertiría como en un diputado local independiente, Exacto. ¿cierto? Porque pierde. Y que muy bien podría sumarse al PRI, como que es lo que hacen muchos, Bueno, ¿no? Claro. Ahora, este elemento, ¿de verdad podemos decir ganó o retuvo? En realidad es un centro ahí mafioso del PRI, ¿no? De ya mucho tiempo. ¿Cuántos me dijiste? 100 van a llegar a los 100 años sin alternancia. O sea, no tiene nada que presumir Alito, porque Alito estaba feliz diciendo que eso va a pasar a nivel nacional. Va a usar esto a su favor. Es un imbécil, ¿no? Pero deberíamos de ayudarlo, deberíamos de contribuir a ello, porque si se confían, si cree que esto que ocurrió en Coahuila es el país, está súper equivocado. Quienes se lo crean van a caer en la trampa de Alito, pero deberíamos de contribuir. Sí, Alito tiene razón, él debe ser el líder de la oposición, él debe plantear la opción opositora de 2027. Sí. Guiño, guiño. Sí, pero el PAN no se está dejando, ¿cierto? Claro que no. No se está dejando engatusar por No, de el hecho, mafioso emite Jorge Romero ayer en la noche un comunicado en el que dice: el contexto nacional no se parece a Coahuila. Ay, no manches que así sí le dijo. Aclaro, ¿sí? Qué fuerte. Estamos aquí, Marcela. Bueno, ahorita venimos con lo que piensa Marcela de esto. Regresamos para información de la Ciudad de México y conclusiones. A ver, Marcela, ¿cómo viste Coahuila? Pues una tragedia, realmente el PRI y el PAN ganando cualquier espacio, con lo que hemos dicho en el programa, me parece una tragedia para los pueblos que lo viven ahí. Hay que ver qué pasa con Morena en ese estado, cómo realmente el movimiento puede generar una pues mayor conciencia que termine en un voto para este partido en un futuro, cómo este estado puede sumarse a la cuarta transformación, pero más allá de eso también creo que Coahuila, Chihuahua, los estados gobernados por estos partidos son pues estados bastante violentados, entonces bueno, deseamos lo mejor para Coahuila a pesar de que haya ganado el PRI. A pesar de que haya arrasado el PRI allá. A ver, algunas conclusiones de esto. Pues que esto no va a detener la desaparición del PRI, el proceso de extinción del PRI. ¿Tú crees? Coahuila no los va a salvar y yo creo que esto le da más bien poder a la campaña presidencial de Alito Moreno, quien no va a desaprovechar la oportunidad de ser o buscar la candidatura presidencial. ¿Él va a ser el candidato del PRI? Claro, 2030. ¿Quién más ves ahí en el PRI? No hay nadie más. Pero si anda alabando a Maru Campos. Sí, pero ¿hasta crees que le va a dar la candidatura a Maru Campos nada más por cualquier cosa? Ya se la dio a Xóchitl Gálvez en 2024 contra su voluntad. Pero ahora Maru trae el patrocinio. Y eso está bien, porque se van a pelear en la oposición, porque no va a ser, ya lo he dicho en otros espacios, no va a ser un día de campo, porque Salinas Pliego no va a quitar el dedo del renglón, y si no es él, va a poner a su plan B, que es Lili Telles, y el PAN va a buscar a su... ¿El plan B de Salinas Pliego es Lili Telles? Es una fórmula. ¿No? Ayer salieron un documental donde salía Jesús Ramírez Cuevas así como el malo de la película. Entonces no va a ser un día de campo ¿No lo vieron? 2030, gracias a esta interna que le da fuerza a los argumentos de Alito Moreno de que el PRI está muy fuerte. A ver, eso es muy interesante. Yo creo que sí debería haber un llamado ciudadano de todo el pueblo a extinguir al PRI. Sí. O sea, también al PAN, ¿no? Digo, pero ahorita como que, bueno, es que están en el mismo nivel. Las encuestas es 10, 11%. Es lo que te digo de los estados en América Latina. Es increíble cómo al día siguiente que gana la ultraderecha salen a manifestarse. Exprésenlo en las urnas. Claro.
Claro, que salgan el día de mañana a manifestarse también, pero exprésenlo en las urnas. O sea, que se dejen un poquito el odio construido, mediático, a López Obrador y se pongan a pensar en este desastre que nos esperaría. Exactamente, ¿no? Porque tenemos ejemplos de sobra, Marcela, para ver que sería un desastre. Ya no digas tú que ganen, sino como tú lo dijiste, que se debilite un poco Morena. Con el debilitamiento de Morena ellos ganan. Sí. O sea, hay que decirlo. O sea, si perdemos la mayoría calificada en el Congreso Federal y no se ganan la mayoría de las gubernaturas, ellos ganan, ¿eh? Claro. Aunque ahí sí recuperaría también lo que hemos dicho de los medios, porque tú dices, el PRI ya no debería existir, ¿no? Y ese consenso lo escuchas en la calle, incluso, o sea, tampoco es extraño coincidir en esto, pero ¿quién resucita a estos partidos muertos y a los impresentables? Los medios. Radio Fórmula. Y esa Radio Fórmula, Grupo Fórmula. Y la Embajada de Estados Unidos. Y la Embajada de Estados Unidos. Claro, entonces eso es también una segunda lucha, ¿no? O sea, por un lado hay que luchar contra el PRI y por otro con la mediática. A ver, yo les hago una pregunta. A estos niveles, a mí me parece que es mucho más factible que derrotemos primero al PRI que a Radio Fórmula. Pero no sé, lo pienso. Parecen uno mismo. No, digo, actúan como uno mismo, pero sí hay una herramienta directa para extinguir al PRI y no necesariamente para extinguir a Radio Fórmula. Porque obviamente no le quitas una concesión y todo eso te lo toman a mal, ¿no? Los medios son líquidos. No me veo haciéndole la guerra a alguien detrás del micrófono. La disputa política que se da en las urnas es mucho más claro. Pero en realidad en los medios es una disputa de audiencias. Eso puede ser. ¿Tú cómo ves? Creo que hay que pelear mucho más los espacios, hay que volver al tema de la expropiación a los medios, ¿no? Parece impensable, pero cuando pensamos 1938 con la expropiación petrolera, nos sentimos orgullosos y hoy los medios están haciendo la guerra. Necesitamos medios públicos, medios estatales, medios privados que sean conscientes de la situación y no medios que hagan la guerra. Y las concesiones se las da el Estado, así que yo creo que ahí haríamos un gran trabajo contra lo que está por venir, porque en el mundo realmente la estamos pasando mal. O sea, la guerra es el día a día. Entonces, tener a medios de comunicación que manipulan, que desinforman y que mienten, contribuye a esa guerra. ¿Ve Estados Unidos? CNN es un medio terrorista. Es la palabra, es un medio terrorista. Sí. No solo es patrocinado, sino que ha estado en estos eventos en donde ha habido actos terroristas y ha estado ahí documentando para Occidente todas estas atrocidades. Sí, hay golpes que la pregunta es ¿qué tanto la sociedad sí ve urgente el extinguir al PRI, pero también extinguir a los medios hegemónicos? Siento que no hemos hecho lo necesario para que le transmitamos a la gente la urgencia de extinguir esos medios terroristas, esos medios contrarios a los intereses populares, que han sido cómplices del desastre nacional durante décadas y décadas. El sistema que se afianzó durante 30 años se hizo precisamente para que partidos sin respaldo popular como el PRI sigan en el presupuesto público y para que medios golpistas o que tienen intereses súper perversos sigan al aire. Eso fueron 30 años de neoliberalismo. Tal vez lo que se necesitaría es un movimiento, algo así como el Yo Soy 132, pero a nivel nacional, para pedir que se acaben esos medios corporativos que solo rinden y solo están a los intereses perversos y contrarios de la mayoría del pueblo de México. Sí. Yo siento que tendría que hacerse un movimiento de masas y no estar bloqueando Canal 11. Y no recortar a los medios públicos, sí, como actos revolucionarios. Por favor, jóvenes, por favor, pueblo, ¿no? Tantita memoria histórica, mi querida, estoy muy enojado. Mi querida Marcela, gracias por haber estado con nosotros. Siempre es un deleite y un gusto. Gracias. Un gusto, Jonathan. Nos vemos muy pronto. Nos vemos. Marcela. Mi querido Jesús, solo rápido, que vean esto. Roger y yo, de Michael Moore. Andan en las plataformas. Todo. Bueno, véanlo. Suscríbete, dale like, déjanos tu comentario. Síguenos en YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. México en Transformación.